Bien, ya vamos estando todos, así que bueno, les voy a compartir entonces lo que estamos viendo. Les decía que en esta foto que se ve aquí de una toma de una radiografía, fíjense que en la parte inferior tenemos las referencias, ¿sí? Tenemos las referencias de que son cada uno de estos números que están aquí en la pantalla. Todo esto se ve en una radiografía. Fíjense que en el caso de las rayitas estas verticales, que está indicado con un número 3, ¿sí? Eso nos da lo que hablamos recién, la calidad de la imagen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo uno puede comparar la radiografía con cada uno de estos hilos, ¿sí? De referencia, es la calidad de la imagen, la calidad de la imagen. Si podemos comparar, digamos, la toma visualmente de la foto de la radiografía con las rayitas más finas, digamos, de la norma, quiere decir que la calidad de imagen está óptima, que puede ser aceptable para determinar las diferentes fallas. Y así, bueno, todas estos números que ustedes ven, por ejemplo, el número 7, que lo tenemos a derecha y a izquierda, es un número que marca cuál es el principio y el final de la radiografía. Les decía recién, cuando necesitamos hacer una radiografía continua, obviamente que nuestra máquina y nuestra película no va a ser de tamaño tan importante como puede ser una soldadura en cuanto a su longitud. Entonces lo que hacemos que es en la próxima soldadura con algún tipo de marca, volver a iniciar, por ejemplo, en la línea 7 hacia la derecha y volver a marcar cuál sería el final. Y así uno va uniendo todo el cordón de soldadura y va pudiendo determinar a todo lo largo si hay algún tipo de interferencia, alguna falta de llenado, de fundido, de llenado de la soldadura o alguna otra cuestión que tenga que ver con incrustaciones, falta de fusión, etcétera, etcétera. Esto sería entonces, fíjense, en la parte superior ustedes están viendo lo mismo que en la foto blanco y negro, ¿sí? En la parte de arriba. ¿Eh? Ahí tienen ustedes el 4003, que es este 4003 que está acá en la foto, ¿ven? Acá ustedes están viendo el cordón de soldadura, ¿sí? Fíjense que en estas partecitas negras es como que hay fisuras en la soldadura. ¿Sí? Acá estamos viendo de perfil la soldadura como si fuera un corte, acá estamos viendo el perfil de la soldadura. ¿Eh? Fíjense acá donde había como unas fisuras, aquí fíjense acá abajo como se ve negrito, significa que hay escoria o hay falta de fusión de los materiales. O sea, de esa manera podemos ver más fácilmente el interior. Fíjense que es interesante en lo que es la radiografía de cañerías, ya sean gasoductos o caños un poco más pequeños, incluso recipientes, ¿verdad? Fíjense que se pueden hacer de doble imagen, como indica aquí, donde no solamente va a radiografiar el cordón de soldadura propiamente dicho, sino que lo hace de una manera inclinada, fíjense, y en la película vamos a tener que interpretar nosotros qué es soldadura, que va a tener una densidad distinta a lo que es el material. Acá se llama doble pared, doble imagen. Fíjense cómo está la gráfica entre la fuente, el caño o soldadura que se quiere radiografiar y la película en la parte inferior. En este caso, la fuente entra perpendicular al cordón, por eso habla de doble pared, pero simple imagen, ¿sí? Simple imagen porque de la soldadura se va a ver, digamos, una sola imagen. Para determinar, digamos, en estos casos, fisuras o incrustaciones, hay que ser bastante experto, porque fíjense ustedes que estamos tomando como doblemente a la soldadura una radiografía. Por lo tanto, lo que se hace en la mayoría de los casos es, como estamos viendo aquí, poner la fuente, ¿sí? Y la película en la parte de abajo, ¿sí? Tanto sea en la fuente externa con la película abajo, como fuente interna, fíjense, una fuente interna de emisión y la película abajo. Se puede ir haciendo
también que la película no esté con doble pared, sino que esté por debajo del tubo, sino que por el interior del tubo, ¿sí? Entonces vamos teniendo películas simples de cordón de soldadura, ¿ves? Simple imagen, con fuente externa y película interna. Lo mismo ocurre en este otro caso, también es una imagen simple. En este caso, fíjense que tenemos también una fuente interna de emisión y las placas fotosensibles le hemos puesto todo por el lado externo. En este caso se hace una toma de radiografía de todo el cordón simultáneamente. La emisión se hace en todos los sentidos y la placa radiográfica, como están abrazando toda la cañería en la zona de la soldadura, queda impregnada ahí la imagen del cordón de soldadura en toda la película. Después hay que sacarla y analizar una por una. Por supuesto que cada una de estas películas tendrá un número y un inicio y final de cordón para, como les decía recién, ir uniéndolo a cada uno de esas radiografías y tener una perspectiva completa del cordón de soldadura, ¿sí? Algunos defectos, grietas, falta de penetración, quemaduras, fisuras, porosidades, falta de fusión, escoria atrapada, entre otros de los defectos que podemos determinar con las radiografías. Líquidos penetrantes, voy a ir un poquito más rápido, es lo mismo que le decía recién. Fenómeno de capilaridad, es importante la cualidad que tenga este líquido de capilaridad porque esto tiene que ver con la adherencia de los líquidos penetrantes a la superficie, ¿sí? Acá tenemos los tipos de tintas fluorescentes o coloreadas, ¿sí? Para que se haga más o menos detectable las fisuras, ¿sí? Bueno, este es el procedimiento de aplicación, limpieza, aplicación de líquido del polvo revelador, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vamos a dejar esta parte. Ahora, no sé si hay alguna pregunta. Con esto terminaríamos y ya se los voy a subir al aula virtual, a estos apuntes y a otro que me falta terminar de la primera parte, donde también había un poquito más detalladamente cada uno de los ensayos más importantes, ¿sí? Lo tengo más detallado, pero todavía no lo terminé de pasar. Pero esto que hemos visto también se lo voy a poner en el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta de ensayos no destructivos. Bien. Acuérdense, si tienen alguna duda o por allí después de las clases se le plantea algo, utilicen el foro y me mandan un mensaje para que lo podamos ver allí y contestar. Yo aquí, en este curso, bueno, conozco por nombre a algunos que sí han sido mis alumnos y otros que creo que estuvieron cursando en el año que yo no di clases, sino que me fui de viaje. Entonces, me parecía importante y para todos, ya que estamos en este tema, ¿no es cierto?, de detectar fallas, de ver algunas filminas de una conferencia que se dio el año pasado. Por eso se los voy a dar a los que ya incluso a lo mejor en tercer año hemos visto algo de corrosión, pero no está de más porque la verdad es que está bastante interesante este apunte, donde vamos a ver específicamente y de manera fotográfica o cuasi fotográfica, esto. Es un seminario que se dio en la tecnológica que posiblemente este año, ¿están viendo la pantalla? No. Sí, profe. ¿Sí? Dice seminario sobre seguridad en calderas. Exactamente. Bueno, justamente este seminario probablemente se haga de nuevo. Yo estoy al tanto porque el ingeniero Baldo, de metalurgia, que alguna vez también daba esta materia, estaba a cargo de eso con otros ingenieros del INTI. Dieron una linda charla, unas conferencias sobre
materiales, también entraba ensayo no destructivo, entraba corrosión, y posiblemente lo vuelvan a dar. Seguramente que en esta modalidad virtual, ¿no? Si lo llegaran a dar, obviamente que lo voy a invitar para que lo puedan ver, porque hay gente de mucha experiencia que incluso participan activamente con grandes grupos y obviamente de Argentina, en todo lo que tenga que ver con las actualizaciones de las normas, por ejemplo, las normas ASME que permanentemente se van actualizando. Bueno, toda esta gente pertenece a esos grupos de trabajo, así que saben un montón. Y particularmente el ingeniero Baldo, en el INTI, trabaja en corrosión, es especialista en corrosión. Le quería, bueno, pasar algunas de estas fotos y algunas cosas, refrescando un poco en la memoria a algunos que lo tuvieron. El año 2018, que yo no estuve, bueno, no sé cuál fue la profundidad que lo dieron, no sé si incluso lo dio Gastón o lo dio otro profe que fue a darle una mano a Gastón, pero bueno, como no sé qué profundidad se lo dio, y a mí me parece que el ingeniero químico tiene que prestarle mucha atención a este tema de la corrosión porque es un tema importantísimo, se da permanentemente, la química justamente es un proceso químico el que se da, por lo tanto deberían conocerlo bien y, ¿por qué no?, tratar de ahondar un poquito más y de especializarse. No hay mucha gente en este tema. Pero más allá de especializarse o no, yo creo que ustedes como ingenieros químicos y con digamos, la posibilidad de hacer diseños de plantas, de hacer mantenimiento, es muy importante que conozcan esto porque las formas en que se presenta la corrosión y las formas de dominarla, digamos, de por lo menos prevenir o de frenar el avance de la corrosión, es importante conocerlo. Por eso que tercer año le damos un poquito más de lo que voy a dar ahora, por supuesto, con los métodos y todo eso, de control de la corrosión. Pero bueno, quería mencionárselo porque me encontré con estos que me parece interesante, aparte se van metiendo en todo lo que es el tema cañerías, recipientes, extremos, soportes, que ya en la clase que viene vamos a empezar a hablar un poquito de eso, ¿no? De cañería fundamentalmente, para, bueno, ir conociendo todos los elementos que componen una planta industrial. Así que bueno, fíjense, acá tenemos, por supuesto, distintas plantas, ¿no es cierto?, con elementos como recipiente, como cañerías. En este caso tenemos cañerías que están protegidas con un sello térmico, ¿no es cierto?, están aisladas, seguramente que acá circula vapor o algún producto a alta temperatura, que para no perder, digamos, el rendimiento y que entre en proceso a la temperatura adecuada, tiene que ser recubierto con un aislante, lo mismo que en este caso el recipiente. Está recubierto con un aislante y después toda una cantidad de chapa, normalmente suelen ser chapas inoxidables o de aluminio, que contienen el aislante para que, bueno, esté pegado, digamos, a la superficie. Pero bueno, vamos un poco a lo que les quería mostrar yo, que es el tema corrosión. En todos los equipos químicos y de procesos siempre va a haber corrosión. Fíjense, ya sea porque estamos trabajando con algún fluido que ataca a las superficies o vapores, gases, etc. O simplemente agua o vapores de agua que con el correr del tiempo también dejan, ¿no es cierto?, sentado su presencia a través de corrosiones. Lo que hay que saber determinar es si ese tipo de corrosión es muy perjudicial según la forma que se presente, o si la velocidad de la corrosión es importante. Porque corrosión, en la mayoría de los casos, siempre vamos a tener, y una forma de detenerla sería con algún método eléctrico. ¿Se acuerdan? En los métodos catódicos o anódicos, para que no tuviera corrosión, por ejemplo, cañerías enterradas o recipientes que se encontraban bajo suelo, también era muy utilizado ese tipo de control de la corrosión, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ver si puede ser factible y en dónde aplicarlo. Bueno, esta es una serie de recipientes, también de calderas, ¿no es cierto?, donde muchos elementos, por ejemplo, que están sometidos a la llama,
de la caldera, ¿no es cierto?, para que caliente el fluido que circula por el interior del intercambiador, esos elementos se oxidan fácilmente, porque la llama normalmente es un elemento oxidante, o sea que son cañerías que tienen una corrosión, pero quizás de una manera uniforme, como habíamos denominado algunas corrosiones que no son peligrosas, se denomina uniforme, que es una capa constante, de espesor constante alrededor del elemento que va con el tiempo comiendo parte de ese material, pero lo hace en un tiempo importante y obviamente que vamos a calcular nosotros los elementos para que duren, y normalmente lo que se hace, según la norma, establece un sobreespesor por corrosión. Cuando determinemos un espesor de cañería o espesor de recipiente, le vamos a aumentar un espesor por corrosión, justamente para que tengamos en cuenta digamos, el daño que le va ocasionando. Y no siempre es necesario que coloquemos inoxidable, porque es súper costoso. Simplemente con que determinemos el espesor y le demos un tiempo de vida útil que sea la adecuada para lo que queremos, es suficiente. Entonces, comerá la corrosión parte de ese material, pero no va a seguir siendo útil porque vamos a hacer un cálculo del espesor teniéndolo en cuenta. Bueno, esto es un poco algunas de las fotos que les decía yo de lo que son las instalaciones. Recipientes, obviamente que estos normalmente son recipientes de acero inoxidable, por eso que son, se nos nota así de esa manera brillante, ¿sí? Pulido siempre. Se oxida el acero inoxidable, pero es una capa de óxido pasiva, que significa que una vez que se generó esa capa de óxido, es de una forma tal que lo hace impermeable esa capa y el oxígeno no puede penetrar a oxidar las capas más por debajo de la misma. Entonces se dice que el material está pasivado, quiere decir que no se sigue corroyendo a una velocidad importante porque esa capa de óxido generada impide el contacto con el oxígeno. ¿Sería algo así como el aluminio, profe? El aluminio también es un material que se pasiva, digamos, solo, sin necesidad de, por ejemplo, una protección anódica, como era cuando teníamos una corriente, ¿no es cierto?, que le inducíamos al material y generamos eso, ¿no?, que sea nuestro elemento un ánodo para que se produzca en la superficie esa capa de óxido cuasi digo, impermeable, y que hacía que el material se pasivara. Sí, el bronce lo mismo. Hay muchos materiales que se pasivan naturalmente, digamos. Con el contacto al aire simplemente ya se forma esa capa de óxido. Ustedes fíjense, si tienen ollas de aluminio o ollas de acero inoxidable, pasen en virulana, déjenla brillante, a espejo. Y déjenla en cualquier lado, en la alacena, abajo, o ahí en intemperie, arriba de la cocina, y fíjense en un par de días si van a poder mirarse el espejo como se miraron el día que la pulieron bien. Bueno, seguramente que no, se les va a opacar, porque justamente se ha oxidado. Son materiales que fácilmente se oxidan, pero así como se oxidan, forman esa capa de óxido que es impermeable y se pasivan. Se dice que se pasiva. Bien. Bueno, los mecanismos de deterioro, en este caso habla de calderas y recipientes a presión, ¿no es cierto? Fundamentalmente, produce daños y cambios perjudiciales en el material, ¿no es cierto? Y altera la condición o sus propiedades mecánicas. Son progresivos, como le decía recién yo, y acumulativo, obviamente se va aumentando esa capa de óxido, pero a distintas velocidades, se va haciendo progresivamente, pero en algunas circunstancias dice irreversible. Obviamente, en algunas circunstancias, sobre todo cuando ese ataque corrosivo comienza a ser más agresivo o más puntual, ya comienza a ser no tan progresivo, sino que puede ser quizás un daño más rápido e irreversible, ¿no es cierto? Puede ser por ataque químico, ¿se acuerdan? Por fluencia lenta o creep, ¿se acuerdan el creep? Que era la deformación de los materiales que estaban sometidos a altas temperaturas y sometidos también a presión. El creep hacía eso, o sea, se iba deformando lentamente hasta que también el material podía colapsar por creep, ¿sí? Y otros mecanismos de daño, por ejemplo, la erosión
fatiga de los materiales, degradación térmica. Bueno, son algunos de los mecanismos de daño. Estos mecanismos de daño obviamente se dan durante el servicio. Se dicen así, mecanismos de daños en servicio, porque dan justamente cuando la planta comienza a funcionar, ¿no? La comprensión de estos mecanismos altera obviamente la resistencia mecánica que pueden tener los recipientes, por lo tanto, el conocimiento de los métodos que hablamos recién de inspección son importantes y la aplicación de los mismos es esencial para el control preventivo de posibles fallas de nuestros equipos. Bueno, la corrosión, decíamos cuando el material reacciona con el medio ambiente, ¿sí? Podría darse por naturaleza húmeda o electroquímica. ¿Se acuerdan ustedes que la naturaleza, digamos, propiamente química de la corrosión era la combinación con el medio que lo rodeaba directamente, una combinación, digamos, química. Y se daba por contacto, digamos, con el material, por ejemplo, con el aire del ambiente. Y la electroquímica, que era la que en el mayor de los casos se da, es aquella en donde hay un movimiento de electrones, hay un movimiento de iones que van y vienen. Para eso debemos tener, además de nuestro material, un electrolito que hace que favorece, mejor dicho, el movimiento de estos electrodos, de los iones. Entonces ese movimiento hacía que fuera una corrosión electroquímica. Recuerden ustedes que siempre se producían como pequeñas pilas. Ustedes se acuerdan cuando seguramente tuvieron en física las pilas, cuando teníamos una parte que un electrodo se corroía y el otro se reducía. Bien, entonces era un proceso electroquímico eso. Entonces aquí ocurre lo mismo, se forman pequeñas pilas positivas y negativas en la superficie del material y va generando pilas. Entonces hay una de las partes que pasa a ser el ánodo, que se va a corroer, y otro va a ser el cátodo, ¿sí? Acá hablamos entonces de reacciones electroquímicas o químicas directas. Y las apariencias uniformes o localizadas serían los 12 extremos. En el caso de la uniforme, como les decía recién, una capa muy constante, uniforme, de materia degradada, ¿no es cierto?, oxidada en toda la superficie metálica, que lo hacía de manera lenta, progresiva. Era de las menos perjudiciales, porque sabíamos nosotros por el material que es y la velocidad de corrosión que tiene, por lo tanto podemos determinar cuánto aproximadamente de espesor por año va disminuyendo mi material. Entonces podemos prever que tener suficiente espesor de pared para resistir las presiones necesarias, ¿sí? Y después tenemos algunas otras, como corrosión galvánica, que se daba cuando había dos materiales de distinto potencial eléctrico. Entonces se formaba lo que decía recién yo, una pila. Entonces, como los dos son de diferentes potenciales, hay una transferencia de corriente de uno a otro, ¿verdad? Entonces hay una corrosión que se llama galvánica. Justamente el método galvánico es por eso, porque hay contacto de dos materiales de diferentes potenciales eléctricos. Fíjense cómo se da en estos lugares donde hay tuercas, quizás tenga arandelas allí. Fíjense cómo hay una corrosión más localizada en esos lugares. Bueno, eso se da porque el material del recipiente o del elemento que esté agarrando a estos tornillos con tuercas, bueno, en esa zona, como son de distintos potenciales eléctricos, se produce la corrosión más rápidamente y bastante localizada. Para eso lo que hay que hacer, supongamos que en este caso fuera la tuerca de otro material, lo que se hace es poner un material que haga contacto con el otro material que fuese aislante, que puede ser algún plástico, alguna goma, algo que evite el traspaso de corriente de uno a otro. Esa era la forma galvánica. Por erosión, como la palabra dice, el movimiento del fluido, del gas, con incluso algunas impurezas que puede llevar en su interior, produce la erosión interna del material. Esto obviamente que nosotros no lo vamos a ver a no ser que desarmemos algún caño en alguna de las paradas y podemos observar internamente cómo están. De todas maneras, la disminución de espesor por corrosión lo podemos detectar con un no destructivo midiendo el espesor a través de
de una radiografía o de un ultrasonido, podemos ir detectando que, digamos, cantidad de material por erosión ha sido sacado, ha sido erosionado de la pared de nuestro recipiente o de nuestra cañería, por ejemplo. Se da mucho en cañerías. Fíjense, estos son algunos rastros de la erosión, siempre por la velocidad que traen los fluidos y algunas impurezas en su interior, o justamente a lo mejor su composición. En su composición tiene agentes, digamos, sólidos. Se da mucho en las curvas, cambio de dirección, donde ese material choca por la inercia contra el codo en este caso, y comienza a degradar el material en manera de erosión. Fíjense unas paletas de algunas turbinas, fíjense cómo han sido comidas por la erosión. Son algunos de los daños producidos por la corrosión combinada con la erosión. Bueno, corrosión en rendijas, esto se da justamente en algunos intersticios, en algunas fisuras, en algunos asientos en contacto de bridas con los bulones, de bridas con las juntas, ¿sí? O sea, en algunos intersticios se comienzan a crear algunas fallas del material y se produce una rendija, y es una corrosión localizada también, una de las más graves, porque esas fisuras, al ser puntiagudas, acumulan altas tensiones en esa parte puntiaguda, y esas tensiones pueden ir creciendo y puede desatarse ahí la fatiga del material y romperse en ese lugar. Otro de los mecanismos, por ejemplo, se da por acumulaciones de iones, acidez en los intersticios, la acidez obviamente que ataca de manera corrosiva a los materiales, ¿sí? Agotamiento del inhibidor. Recuerden que los inhibidores eran esos elementos que se colocaban en el caso de los fluidos que eran corrosivos. Justamente se colocaba inhibidores para inhibir esa función, ese ataque que producía a los materiales. Se colocaba inhibidores, pero si ese inhibidor de alguna manera se evaporaba o se colocaba en algunas dosis no correctas, es decir, que en algún momento se queda sin combinación ese fluido perjudicial sin el inhibidor, obviamente que lo ataca más fuertemente. Fíjense, en este caso, entre tuerca y arandela, ha habido, por más que en este caso la arandela y la tuerca pueden haber sido del mismo material, no había diferencia de potenciales, pero en el contacto, que se llama intersticio, comenzó una pequeña oxidación, y fíjense cómo se ha ido oxidando todo el lugar que hacía contacto la tuerca. Bien, algunos otros lugares puntuales de soldadura, en este caso, de caños. Por picadura, esta es de las formas más perjudiciales. En el caso de picaduras, es una forma puntiaguda, muy pequeña, pero muy dañina, de las más perjudiciales porque el material comienza a fisurarse de una manera muy rápida en lugares puntiagudos, y la corrosión avanza rápidamente. Al avanzar rápidamente y esa fisura penetrar al material, nos está dejando sin superficie suficiente resistente ante la presión interior. Si se corta, le damos unos minutitos más para que pueda terminar por lo menos con esto. Así que nos quedan 10 minutos. Si se nos corta, volvemos a abrir de nuevo el aula y terminamos con esto. Les decía entonces que estas son de las más perjudiciales y hay que tener muchísimo cuidado y tratar de detectarla a tiempo, porque si uno no detecta a tiempo este tipo de corrosión por picadura, en algún momento puede, digamos, colapsar y, bueno, puede producirse una explosión porque la rotura es abrupta. Al no soportar ya el espesor de pared que nos está quedando, la presión, el esfuerzo que está sometido, obviamente que la fisura facilita, digamos, la rotura total. Entonces, son de las más perjudiciales y las que hay que tener en cuenta. Por eso que siempre, cuando se fabrican elementos como cañerías, recipientes o algún tipo de accesorio, siempre las superficies deben estar normalmente mecanizadas, bien terminadas. Hasta en algunos casos se utilizan pulidos para evitar que cualquier raya
de alguna herramienta o algún incluso golpe que puede dársele ocasionalmente y de manera, por supuesto, sin querer, en alguna parte de la cañería, ese puede ser un inicio de una corrosión puntiaguda, de la que hablamos, por picadura. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos algunos casos de algunas fallas o algunos fotos de picadura. Fíjense ustedes cómo en este cráter, digamos, que se ha formado, obviamente que esto está ampliado, ¿no es cierto? Pero fíjense de qué manera localizada, porque ciertamente es mejor relativo a que si esto es un tamaño de un recipiente, esto no es nada. Y fíjense que para abajo cuánto comió de material relativo a lo que es una especie de cráter, ¿no? Entonces, lo importante es eso, detectar este tipo de picaduras con tiempo. Se puede solucionar, como les decía anteriormente, o directamente se puede prevenir y decir, bueno, esta cañería o este recipiente que estaba previsto que funcionara 10 años, bueno, me parece que a los 5 años lo vamos a tener que dar de baja. Vayan preparando otro nuevo. ¿Se dan cuenta? Es una manera de hacer ese tipo de diagnóstico de prevención, ¿no? No esperar que, bueno, nos tiramos un poquito más y resulta que van 8 años y explota el recipiente, explota la cañería con los daños, obviamente, que pueden ocasionar. ¿Sí? Y corrosión en línea, justamente hay materiales en donde las picaduras se pueden concentrar justamente en una línea. Por ejemplo, en materiales que han sido laminados, por ejemplo, ¿no? Puede ser que esa falla interna del material se dé a lo mejor en una línea de laminación. Entonces aparecen muchas de estas picaduras conectadas entre ellas, ¿verdad? Como si fuera una línea, pero es porque ha habido un proceso o un mal proceso de fabricación donde justamente se han formado estas picaduras en ese proceso, que muchas veces no se logra ver, porque si son chapas laminadas, quizás mejor esta línea digamos, de formas de picadura, ¿no? Se da y la laminación lo va aplastando, pero va quedando adentro, entonces es difícil verlo. Por eso también otra de las cuestiones y de la importancia de la aplicación de los no destructivos en cuanto a la fabricación de estas chapas, como les dije, de los caños, que suelen ser controles continuos, en las chapas también debería haber un control continuo para detectar este tipo de fallas ya en fábrica, ¿no es cierto? Y que el fabricante esté tranquilo de que nos va a dar un certificado de que esa chapa, que después va a ser rolada y va a formar parte de un recipiente, está en condiciones óptimas para resistir las presiones y por el tiempo que determinemos nosotros de acuerdo al espesor que vaya a tener. ¿Sí? Bien, bueno, fíjense ustedes, acá hay algunas fotos de este tipo de fallas por picaduras en línea. Fíjense cómo se forman una rajadura importante porque es una al lado de otra, una al lado de otra. Así que esto se da, fíjense, en el fondo de un recipiente, dice, ¿sí? O se suele dar en la interfase líquido-vapor, donde hay justamente una separación entre el líquido y el vapor, es una línea siempre que es muy difícil de evitar la corrosión ahí. Por ejemplo, fíjense ustedes que a lo mejor han visto alguna vez algún tacho de agua que se encuentra por mucho tiempo ahí estancada. Fíjense que por debajo del agua no suele estar corroída y por encimita del agua ahí nomás está corroída. ¿Sí? Entonces, en este límite entre el vapor y el agua, que existe en algunos recipientes, pasa lo mismo. O sea, por encima donde está el agua comienza a corroerse el material. Entonces, es una línea que si justamente se dan este tipo de picaduras, valga la redundancia, en línea, se producen estas fisuras como demuestra aquí la foto. Ese es de un fondo de un recipiente. El fondo de un recipiente. Me parecía que no hablaba de qué tipo de recipiente era. No, el fondo de un recipiente, muy, muy general. Bueno, esfoliación, ¿sí? Es otro tipo de
de corrosión que se da a veces subsuperficialmente. Posiblemente comience por alguna fisura, ¿no es cierto?, en algún lugar, pero se extiende por debajo de la superficie, y uno por allí no se da cuenta hasta que empieza a desfoliarse, se empieza como a descamar la superficie, porque claro, obviamente que la superficie parece bien a la simple vista, pero por debajo está la corrosión, hasta que, bueno, una parte importante de ese material se corroe, entonces comienza a levantarse el material porque ya no tiene un contacto íntimo, se ha descamado ese material, entonces comienza la desfoliación o de laminación, que también se le puede decir. O tipo hojaldre, también se le pueden detectar por eso. Comienza como un criollito de hojaldre, ¿no es cierto? O una torta de hojaldre, así comienza a descamarse. Eso es porque la corrosión penetra por algún punto, alguna fisura, y en vez de corroerse en la superficie, va por dentro del material. Hasta que, bueno, se comienza a formar ampolla y después se empiezan a caer los pedazos del material. Es también bastante perjudicial porque así como eh, puntualmente penetra y se va paralela a la superficie con una velocidad importante, también puede irse con velocidad importante hacia adentro del espesor. Por lo tanto, empieza a disminuir nuestro espesor de pared, ¿verdad? Bien. Ataque selectivo, otra forma de, de ataque químico, ¿no es cierto? Se produce un metal cuando se da en materiales porosos, sobre todo en materiales que tienen pobres propiedades mecánicas. Quiere decir que son materiales que no son resistentes. Si las propiedades mecánicas son bajas, como dice acá, pobres, estamos hablando de un material bastante bajo en carbono y ni hablemos en aleantes, ¿cierto? Es un material bastante barato, digamos, y bueno, obviamente que se corroe más fácilmente. Recuerden ustedes que hay materiales que son más o menos resistentes a la corrosión de acuerdo a la composición química que tienen, ¿no es cierto? O sea, los aleados, ¿sí? Es decir, que son con base carbono de algún otro tipo de aleación, ¿no es cierto? Como molibdeno, manganeso, van mejorando sus cualidades. Los que mejores le mejoran son, por ejemplo, las aleaciones que tienen un poco de cobre, las que tienen níquel, las que tienen cromo. Así llegamos a los altamente aleados, que son los aceros inoxidables, que contienen mucho cromo y níquel. No sé si se acuerdan ustedes en la proporción 18-8. 18 de cromo y 8 de níquel, era la proporción del acero inoxidable más utilizado y que tenía unas cualidades con respecto a la corrosión muy buenas. O sea, era un inoxidable, como le decía recién, de mucho uso por las características y la resistencia a la oxidación que tiene. Si se nos corta, volvemos a abrir el aula, ¿no es cierto? Bueno, volviendo a otro tipo de corrosión de ranurado. Son